Con el 2 Carla Utero, el 3 para Fay, con el 6 la capitana Pasto, el 7 para Elsa, el 8 para Dame, 16 Paula, con el 19 Sandra y con el 20 Neus. Otra vez la alineación ya se lo hemos mandado. Vamos con la alineación de Guadalcacín. Con el número 1 en la portería Almo, el 3 para María, con el 4 Eva, 5 Jan, el 6 para Julia, 8 Marta, 10 Belén, el 11 para la capitana Guerra, 14 Carri, el 15 para Andrea, 16 Samara y con el 18 Ali. Entrenadora Cookie. ¿Qué tal, amigos y amigas de el YouTube de la Primera Federación Española? De la Primera Federación, no, de la Real Federación Española. Estamos aquí después de un primer partido en este campo 2 de Torrox. Bastante intenso, sobre todo en el final. 4-4 el menú de esta primera jornada, al menos en la parte masculina, ha arrancado, y de qué manera, sobre todo con ese 4-4 entre Bahía de Mazarrón y el Barriada La Playa. Un partido que ha sido espectacular, lo podéis recuperar ya en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, pero aquí no paramos, estamos en directo en el campo 2 de Torrox y nos vamos a la segunda división femenina, playoff de ascenso a primera, grupo A. Se enfrentan Ciudad de Cádiz, Rosas Platja femenino, dos equipos que saben lo que es estar luchando por el ascenso, dos equipos míticos que estamos viendo aquí presentes y dos equipos que han quedado igual en sus respectivos grupos en la fase regular. Lo repasamos enseguida. Ciudad de Cádiz ha quedado cuarto con 4 victorias, un empate y 2 derrotas en este caso, y Rosas Platja tenemos 3 victorias, 4 empates, 2 derrotas. Pero no obstante, hay que destacar que el Rosas Platja se ha podido clasificar después de que en los últimos 3 partidos de fase regular se hayan convertido en victoria. Ahí ven a las chicas del Ciudad de Cádiz. Las de Rosas Platja femenino las ven con el color ese amarillo fosforito. Van a ser quienes saquen. Y en breve arranca esta segunda división femenina. Este grupo A se estrenan en Torrox, en Málaga. Esta fase de ascenso. Ciudad de Cádiz y Rosas Platja. Encuentro que se está disputando en el campo 1. Vamos a ver enseguida cómo van a arrancar. Efectivamente, arranca el partido. Arranca. Posición para el Rosas, que no duda en disparar. La primera ocasión del Rosas, que se la vamos a apuntar. Esta jugadora que acaba de disparar. Ahora repasamos los 5. Han entrado por parte del Ciudad de Cádiz. Vemos esa número 2, Ángela María, Ángela Gómez. También tenemos esa número 13, Miriam Castro. Sin olvidarnos, no obstante, hemos visto también ese número 9, María Noriega.
Veo ahí, a ver si me dejan verlo un poquito. Es el número 12, efectivamente, Cristina Ureva. Son las 5 jugadoras que han entrado por parte del Ciudad de Cádiz. Vamos con el Rosas Platja, que ya tiene la posesión. La eleva su jugadora con ese disparo. Ha ido directamente al palo, al travesaño, y se ha ido fuera. Pero le vamos a dar a la capitana, efectivamente. Y si es la capitana, tiene que ser Nacha Garrote, número 6. Estamos viendo es el número 10, Alexandra Giró. También, ahora repasamos cuando es precisamente Alexandra quien se marcha. Se va Alexandra sola, va con ese disparo, sale bien la parada. Buena parada de la portera, que no es Miriam Camacho, sino que es la número 25, Marta Catrofe. Les pedimos disculpas por ese pequeño error. Luego la portera del Rosas, que no lo hemos mencionado, es Ana Lucía Tan Rivera. Así que de momento las tablas que se mantienen y la posesión es para el Rosas, para el equipo catalán. Ahí lo intentaba, esa elevación se la queda Marta. Se la queda la portera, Marta Catrofe, es el número 25. Repasados ya los 5, vamos ya con la acción aquí en el campo 2 de Torrox, donde se disputa esta fase de ascenso a Primera División. Al igual que con el apartado masculino, en el apartado femenino pasará lo mismo. Son 2 grupos, grupo A, grupo B. Las primeras de cada grupo ascienden directamente. Ascenderán a Segunda División, y es que, a Primera. En Segunda están ubicadas actualmente en esta Primera División, que también aumenta de equipos, pasa de 10 a 12. Calma el juego. Al Rosas. Parece que está haciendo tiempo. El árbitro lo puede sancionar, pero se la da para su portera de nuevo, para Ana. Ahí va. Con ese pase intentaba encontrar a Julia Prat, pero no ha podido controlarla. La despeja el Ciudad de Cádiz. Ahí lo tiene de nuevo Rosas. Cuidado con esa oportunidad. Sale perfectamente este centro. Parece que le ha dado en el palo y se ha ido directamente fuera. Se la apuntamos a Alexandra Giró. Hay cambios, recordemos, cambios sin parar, siempre y cuando la posición esté muerta o el balón no esté en movimiento. La tiene el Rosas, cuidado. Ese pase no ha podido llegar a Alicia Povey. Y se va directamente a las manos del Ciudad de Cádiz. Intenta controlarla. Atención, balón para Cristina Ureva. Sale muy bien la defensa para despejarla. Ese pase, disparo, podemos decir, no ha llegado a nadie. Ha llegado directamente a la portera. La tiene, en este caso, el Ciudad de Cádiz. Reacción de Alejandra Vázquez. Ahora consigue despejarla a Alicia Povey, pero le da en Alejandra Vázquez. Precisamente se va fuera. Será posesión para el Rosas Platja femenino. 35 goles ha marcado el Rosas Platja esta temporada. Por el momento ha recibido 20. Son buenos números para un equipo que recordemos que ha quedado cuarto en su grupo, en el grupo A de la fase regular de esta Segunda División femenina. Al igual que el Rosas. Bueno, al igual que el Ciudad de Cádiz en este caso, queríamos decir. La tiene el Rosas. La mueve. La está moviendo, en este caso, el equipo que viste de amarillo fosforito. Atención con esa oportunidad. Grace Bailey se va directamente a las manos de la portera del Ciudad de Cádiz. Ahí viene el equipo gaditano, el equipo andaluz. Lo tiene de nuevo el Ciudad de Cádiz. Ahí le intentaba controlar perfectamente Inés. Y finalmente será a las manos de la portera. Y parece que el árbitro ha hecho sonar el silbato. Y entre la portera y la jugadora del Rosas, en este caso esa número 5, pues han conseguido forzar la falta sobre Judith Saubí. Bienvenidos al Fútbol Playa.
capitana Pascu. Va a tener tiro libre directo. Bastante lejano, pero nunca digas nunca. Ahí viene con ese disparo. Pues no iba tan mal. Finalmente se ha ido fuera por elevación. Posesión para el Ciudad de Cádiz. Tiene el Cádiz. Intenta moverla. Dirección de María Noriega. Pues ahora tenemos, señoras y señores, finalmente no ha podido llegar nadie de sus compañeras. Será posesión de nuevo para el Rosas. Han pasado con esto ya casi 6 minutos de esta primera parte. El marcador se mantiene empate a 0. Aquí en Torrox, este inicio de la fase de ascenso a Primera División. Estamos con el apartado femenino. Hemos vivido antes un partidazo en el masculino. Empate a 4 entre Barriada de la Playa y Bahía de Mazarrón. No sin antes recordarles que a las 7:30 tenemos el segundo partido en este campo, en el apartado femenino, en este caso Grupo B. Debutan Ciudad de Dos Hermanas y Club Deportivo Peña Real Madrid, después de ese disparo de Anabel Ruz por parte del Ciudad de Cádiz que se va fuera. Decíamos, Ciudad de Dos Hermanas femenino, Peña Real Madrid, que la tendremos a las 7:30 después de este partido. Y para acabar la jornada, 8:45, Torrejón El Viso, en la división masculina. En este caso, en el grupo B también. Al igual que hemos vivido este primer partido de los chicos. 5:26, llegamos al final de la primera parte. Vemos la repetición de esta jugada que de milagro, no, porque ha sido un gol en propia del Rosas. Gol en propia del Rosas, no se lo puede creer. Qué error tan clamoroso de Paula Fernández. Y pone el primer gol del partido para el Ciudad de Cádiz, que al final lo ha marcado. Estaba repasando lo que estábamos viendo y se me ha ido un poco la mirada. No me he dado cuenta de este tremendo error que le pone el marcador a favor de Ciudad de Cádiz. Pues el Rosas que empieza mal este partido. Ahí la tiene el Ciudad de Cádiz. Se ha puesto por delante 0-1 y puede ser el 0-2. Es el 0-2. ¡Gol! En 20 segundos, el Ciudad de Cádiz ha puesto el 0-2. Gol de María Noriega. El primero en esta fase de ascenso para la capitana del Ciudad de Cádiz. Vemos la repetición ahí, ese control perfecto. Error del Rosas. La había parado bien la portera, pero finalmente no ha podido evitar que entre los tres palos. Pues 0-2. Así como quien no quiere la cosa, se ha puesto 0-2 el partido. El equipo catalán, que había empezado como un poco dominando, pero finalmente el Ciudad de Cádiz, aprovechando precisamente el error, el gol en propia de Paula Fernández y ese gol de María Noriega, de la capitana, pues que pone ese 0-2. Cuidado con ese disparo. Se lo queda sin problemas la portera Marta Catrofe. Ahí viene. Balón de nuevo para el Rosas, que sale muy bien. La intentaba controlar Julia Prat. Se va Julia Prat, perfectamente Julia Prat. Ahí, perfecto. Ahí ha estado Alejandra para parar ese balón. Ahí de nuevo el Rosas. Será posesión para el Rosas, que saca con la mano. Alejandra Vázquez, quien había intentado ahí el disparo o el pase de Sondosel Hamadi Sadik. Finalmente no ha tenido respuesta. Ahora falta, va a ser tiro libre. Falta número 6 de Indara Bernal. Y va a ser tiro libre para Alexandra Giró del Rosas Platja. Oportunidad importantísima. Ahí va, con el tiro libre. Intenta ese chut a las manos de la portera sin problemas. 4 minutos, llegamos al final de la primera parte. 0-2 a favor del Ciudad de Cádiz, que se le ha puesto el partido cuesta arriba. Cuidado con la chilena, es preciosa, pero no ha llegado nadie. Yo creo que ese balón iba directamente a la portería, pero le aplaudimos a Inés Arias
el gesto. Gol. Por lo cual seguirá siendo posesión para el Rosas. Marca Black. Son dos el Hamadi para la portera Ana Lucía. Tan que le da directamente a su jugadora. En este caso era Alicia Povey. Va a ser córner. Cornero, saque de banda. Ahí llegaba como una exhalación Julia Prat. Y en el rechace, en el intento del Rosas, se va directamente fuera. Ese disparo de Son dos el Hamidi. Academy 1, Guadalcacín 0. Era Son dos, era Nacha, precisamente. Era ese el número 7. La capitana de este equipo. Dos últimos minutos, 56 segundos para que termine la primera parte. Hemos visto ya 2 goles en este partido. Uno del Rosas, que ha sido en propia. Y el golazo de María Noriega para poner el 0-2 a favor del Cádiz. Ahí la mueve Alejandra Vázquez. La tiene de nuevo. Cuidado, eso es falta. Va a ser falta. Y va a ser tiro libre. Pues Nacha Garrote, que va a tener la oportunidad de lanzar ese tiro libre. Un poco lejano, pero nunca digas nunca en el fútbol playa. Estamos en el grupo A de esta playoff de ascenso a la segunda división femenina. A la segunda no, de segunda división femenina a primera división femenina. Rosas, Ciudad de Cádiz. Se prepara Nacha para lanzar. Y va sin ninguna duda con ese lanzamiento. Buena parada de Marta Catrofe. En 2 tiempos se lo queda la portera, que lo lanza directamente a la jugadora. No, fuera. No he podido controlarlo. Indela Bernal. Paola Fernández para su portera. Y tenemos gol. Lo tiene de nuevo Tan. Ana Tan para Paula. Paula la eleva para intentar encontrar una jugadora. No lo consiguen, no puede controlarla ninguna jugadora de Ciudad de Cádiz. Cuidado, que esta es una muy buena oportunidad. Salía Julia Prat. Intenta ese centro. Se va directamente fuera. Le ha dado una defensora. Seguirá siendo posesión para el equipo catalán. Ahí lo intenta con el pie, porque recordemos que los saques de banda pueden ser con la mano o con el pie. Ahí la tiene de nuevo Julia Prat. Prat se va directamente fuera. Buen intento. En este caso de Cristina Ureva. La tiene de nuevo Alejandra Vázquez. Pues ha finalizado este primer periodo, para 22-0, la portera. Va a intentar elevarlo. Intentaba elevarla sin éxito. Cambio rápido. 1-11, 1-10 ya. Y acabamos la primera parte. 0-2 para las andaluzas, para las gaditanas del Ciudad de Cádiz. La mantiene el Rosas. Ahí intentaba esa elevación, lo consigue, pero no había nadie. De nuevo. Ese balón para Lucía Pérez. Consigue tirarla perfectamente. La consigue despejar el Rosas, pero Lucía Pérez consigue ese balón de nuevo para la portera, para Marta. Marta, que la tira con las 2 manos. Para su compañera, para Ángela Gómez. Intentaba controlarla, intenta elevarla, no lo consigue. Balón fuera, se va. Será balón para el Rosas, que le queda nada. Le queda nada para tener una última ocasión. 17 segundos. La intentaba empalmar sin ningún problema y sin ninguna oposición. Judith Saubi se va fuera. Posesión para Marta. Posesión para el Ciudad de Cádiz, que va a intentar una última ocasión. La eleva, 2 segundos. Va a tener que lanzar rápidamente. Intenta lanzar. Cuidado. No. Suena el silbato. Se acaba la primera parte. Este primer partido del Grupo A del playoff de ascenso Primera División Femenina, con el resultado que ven 0-2 para el Ciudad de Cádiz contra el Rosas Platja femenino. Un gol en propia del Rosas y el gol de María Noriega, que ponen de momento la diferencia 2 a favor del equipo andaluz.
0-2. Y mucho espectáculo aquí en Torrox. Volvemos cuando arranque la segunda parte. Vuelven las jugadoras. En breve arranca la segunda parte. Vence el Ciudad de Cádiz, el equipo que viste de blanco. Como están viendo en pantalla, 0-2. Una primera parte en la que Rosas había empezado un poquito mejor, pero que un error, un gol en propia de Paula Fernández, la número 3. Y luego un golazo de Noriega, de María Noriega, número 9. Han puesto este resultado por el momento después de los primeros 12 minutos. Vamos con los segundos. Recordemos, 3 partes de 12 en el fútbol playa. Lo intenta y saque. Y sacan y la tiene el Ciudad de Cádiz. Casi la pierde, pero ahora sí que la pierde. La tiene el Rosas, que parece que va a salir con todo en este inicio de la segunda parte. La tiene de nuevo la capitana. Esa número 9, María Noriega, la goleadora por parte del Ciudad de Cádiz. Sale el 2 contra 1. Intentaba controlarla y finalmente será balón para el Rosas. Han conseguido forzar la pérdida. Tiene el Rosas. No consigue encontrar a ninguna jugadora. La tiene de nuevo el Ciudad de Cádiz. Por mediación. En este caso, Ángela Gómez. Ahí intentaba ese disparo. Ángela Gómez se va directamente fuera. Va a ser córner a favor del Ciudad de Cádiz. Por cierto, cambio en la portería del Rosas. Ha entrado la portera Mireia Asensio. Ahora ese córner que no ha podido materializarla. La ha salvado Rosas. Cuidado, que esto es una muy buena oportunidad. El disparo es gol. ¡Gol! Aprovechando ese balón dividido, Julia Prat ha marcado el primero por parte del Rosas. Gol de las catalanas, gol del equipo de Girona. Después de ese balón dividido, muy buen pase. Iba sola, solísima la jugadora que vestía de amarillo. Y el Rosas ha abierto la lata a su marcador. Esto es un 1-2. Y solo ha pasado un minuto. Casi 2 minutos, casi 30 segundos de esta segunda parte. Vamos a ver la reacción del Cádiz. Ahí precisamente Julia Prat, pues sale Julia y le da ese balón, pero se lo queda de nuevo a Anabel Ruz. Pero Julia va como una exhalación, consigue llevarse el balón. El Rosas, ya lo decíamos, que salía como una moto, pero la tiene el Ciudad de Cádiz, que no ha dicho la última. Cuidado ese disparo, se lo queda en 2 tiempos Mireia Asensio. La tiene el Ciudad de Cádiz después de este saque. Ahí intentaba el disparo. Alejandra Vázquez no lo puede controlar, pero finalmente no se lo queda. Sale el Rosas. Rosas perfectamente. Ahí salido la jugadora Ángela, precisamente para parar ese balón, pero se ha ido directamente fuera. Será posesión para el Rosas. Ahí vemos a Ángela, precisamente la número 12. La tiene el Rosas. Balón muy dividido por el momento en este
segundo cuarto, en esta segunda parte. Han pasado casi 3 minutos. Y está 1-2 a favor del Ciudad de Cádiz. Pero el Rosas controlando. La intentaba llevársela, lo consigue. La tiene, el disparo de Pablo Fernández. Va directamente a las manos de la portera. Parece que también ha habido cambio de portera en el Ciudad de Cádiz. Ha entrado Miriam Castro. Ahí la vemos, precisamente. Intentaba controlarla, creo que le ha dado en la cabeza a la jugadora del Ciudad de Cádiz. Se va perfectamente, se mueve Alexandra Giró. Dispara Alexandra. Y por poquito no consigue anotar lo que hubiera sido un golazo con la zurda. Un poquito más pegada. Yo creo que era uno de los goles de esta tarde. La tiene el Ciudad de Cádiz. Y va para la escuadra ese disparo. Atención, el Ciudad de Cádiz sale perfectamente. Ese disparo se va directamente a la portera y lo despeja para córner. Era Indara Bernal. Vamos a Mireia Asensio con esa gorra para que no le dé todo el sol de cara. Claro que sí, se equivoca el córner. El Ciudad de Cádiz, cuidado con ese disparo. No ha podido materializarlo nada bien la jugadora del Rosas Platja. Eso era un disparo potente desde Paula. su propia portería en la que pilló adelantada Neus, la cancerbera de Blackwood, marcando el primero para Guadalcacín. La tiene ahora el Ciudad de Cádiz, la intentaba conseguir, pero se la queda sin problemas la portera. Vamos a ver cómo reacciona el Ciudad de Cádiz. Atención, no ha podido controlarla Alicia Povey. Será por posición para el Cádiz. De momento ninguno de los dos equipos está intentando controlarla. El disparo de Pablo Fernández a los pies de la portera de Miriam. Y finalmente consigue pararla, pero ese pase con las manos no llega a nadie de sus compañeras. Seguirá siendo presión para las catalanas. Ahí van las gaditanas, precisamente Cristina Ureva. Ureva la retrasa para su compañera. Intenta el disparo, le dan un defensor, la despeja la cabeza de una jugadora del Rosas. La tiene de nuevo. Lo tiene, ahí vemos a las jugadoras. Esa número 4, Dara Bernal. Ahí, cuidado, Anabel. Tiene un cañón Anabel en los pies, porque ese pase raso ha sido precioso y muy peligroso para las aspiraciones del Rosas. De nuevo Anabel preparada para sacar con el pie. En este caso, la retrasa para su portera. A Miriam Camacho, que ya la saca con la mano. Intenta encontrar a la jugadora. No lo consigue ese cabezazo. Parece que le ha dado una jugadora del Rosas. Se lo queda la portera sin problemas. Balón que lo pincha, intenta darse la vuelta. Le va a pegar el disparo. Momento, calma tensa. Después del inicio del Rosas, marcando ese gol, Julia Prat. Y ahora, intentándolo los dos equipos en estos playoffs de ascenso a primera. Rosas Platja, Ciudad de Cádiz, 1-2 por el momento para las gaditanas. 4 encuentros tendremos a lo largo de la tarde, en el que ya hemos consumido uno y estamos con el segundo encuentro. Lo tiene el Ciudad de Cádiz, pero no ha conseguido controlarlo bien. Atacar al conjunto Blackwood, segundo clasificado del campeonato, que se está enfrentando a Guadalcacín, quinto clasificado. Miriam Asensio. Mireia Asensio. La tiene el Rosas por mediación de Judith Saubi, pero finalmente a las manos de la portera. Balón que cuelga arriba de nuevo. Ahora que sea Samara. Intentaba controlarla y Mireia se ha estirado perfectamente para parar ese balón. 5 minutos 30. Se mantiene el 1-2. Falta de Samara. La mueve Rosas. La mueve Nacha Garrote. Garrote la eleva, pero no encuentra a nadie. Se va directamente fuera de fondo. Saque de puerta. Esta segunda parte, que le quedan 5 minutos 9. Por el momento, lo hemos dicho, calma tensa. Ninguno de los dos equipos está teniendo oportunidades claras. El Rosas, podemos decir un poco más después del gol. Ha elevado un poquito la intensidad. El Cádiz, en cambio, le está costando un poco encontrar los disparos. Ahí intentaba llegar con muy buena
Instancia Sundus. El Hamidi, disculpen. Será posesión para el Ciudad de Cádiz con ese disparo, que no ha podido materializar Indara Bernal. En 2 tiempos la ha parado Mireia Asensio, que ya lleva unas buenas paradas en esta parte de partido. Lo tiene de nuevo el Rosas, ese disparo raso, lo tiene que parar Miriam. Tiene que aparecer la portera Miriam Camacho. Tiene el Cádiz. La intenta controlar perfectamente, se da muy bien María Noriega. Salen las dos, la defensa y la portera del Rosas para pararlo. Muy buena acción defensiva de Alicia y Mireia Asensio. El segundo disparo del Cádiz, que se ha ido directamente fuera. Ahí la intentaba controlar, el Cádiz no lo consigue. La retrasa para Anabel Ruth. Dispara Ruth y se va directamente a las manoplas de la portera. Atención, que lo intenta conseguir en este caso el Ciudad de Cádiz. 1-2. Anabel Ruth, que la devuelve a su portera, que la coge con las manos. ¿Verdad? Perfectamente. Y se balón para su compañera. Ahí viene Ruth. Ruth, dispara Ruth. Menudo golazo. Vaya golazo de Anabel Ruth. ¡Gol! Menudo cañón con la diestra. Menudo disparo de Anabel Ruth, que dice que sí. Porque menudo golazo. Bueno, pide el cambio porque ya se marcha. Porque normal, te tienes que ir del estadio después de semejante golazo. Vaya golazo del Ciudad de Cádiz, que vuelve a poner arena de por medio en este partido. Vuelve a la diferencia de 2, 1-3. Y después del gol tempranero del Rosas, ha respondido el Cádiz. Le estaba costando al equipo gaditano, pero las andaluzas, por mediación de Anabel Ruth, con ese golazo, si hubiera un top 5 de goles, yo lo metería. Porque menudo cañonazo para poner el 1-3. Para ascender a la primera categoría, a primera división femenina. Como se nota que aquí se lo juegan todo. Lo tiene el equipo catalán del Rosas. No hay control ahí. Parece que le ha dado ese disparo, le ha dado a una jugadora de su propio equipo, del Cádiz. Lo tiene de nuevo el Cádiz por elevación. La mueve perfectamente Indara Bernal, pero no ha conseguido conectar con María Noriega. Ese lanzamiento se ha ido muy desviado. La van a mover. Cuidado. Mireia Asensio. Asensio para Judith Saubit. De nuevo Mireia Asensio. 2 minutos 16 segundos. Llegamos al final de la segunda parte. La despeja sin problemas Ángela por parte del Cádiz. Seguirá siendo posesión para el Rosas desde la banda. Se prepara Judith. Ahí con ese movimiento. ¡Qué buena jugada ensayada! Con ese pase, pero no ha llegado. Lo sigue teniendo el Rosas. Intentaba el disparo, pero le da precisamente en una jugadora. La tiene de nuevo el Rosas. Ese disparo de Alicia se va directamente fuera, pero era una buena ocasión para el Rosas. Lo aplaudimos para poder acercarse un poquito más en este partido. 1-3, 1-38. Llegamos al final. Esta segunda parte la tiene el Ciudad de Cádiz. Intentaba controlarla María Noriega, pero se lo queda la portera. Mireia Asensio encuentra sin problemas a Judith, pero no había nadie en ese rechace. Se la vuelve a quedar la portera. La vuelve a tener el Rosas. Esto puede ser una buena oportunidad. Alicia encuentra a Judith. Ese disparo con la diestra se va directamente fuera. Era un cañonazo, zambombazo que finalmente ha acabado muy elevado. Podría haberla clavado un poquito mejor, pero finalmente no ha sido así. La vuelve a tener el Rosas. Esto no para, amigos. Ya quedan 30 segundos. ¡Ahí otra vez! ¡Judith! No.
Se ha vuelto a ir esta vez por el otro lado. Muy distanciado ese disparo, pero muy buenas oportunidades de la 5 del Rosas. La tiene el Ciudad de Cádiz, que desde que ha marcado el gol a Anabel se le ha visto poco con el balón. Últimos 30 segundos de partido. De partido no, de parte 2, mejor dicho. Y ahora que parece que se ha parado el juego porque no hay bola. No hay pelota. Está esperando a ver dónde está la pelota. De hecho, la jugadora de Roda está diciendo ¿dónde está la pelota? Ah, está aquí. Pues para mí la tiene Mireia. De nuevo para la jugadora del Rosas. La mueve de nuevo. Cuidado, que es una muy buena oportunidad ese disparo. Finalmente se va fuera de Indara Bernal. Ya quedan 3 segundos. No va a tener oportunidad el Rosas. Lo va a intentar. No. Se acaba la parte 2. La segunda parte en el campo 2 de Torrox. Y se ha estrenado el Rosas. Pero el Ciudad de Cádiz ha vuelto a marcar. Sigue la diferencia de 2. 1-3. Un partido bastante igualado en el juego, como es habitual en el fútbol playa, pero desigualado en el marcador, porque el 0-2 inicial ha puesto al Ciudad de Cádiz por delante. Nos estaban enseñando el mar precioso que hay en la costa de Torrox. Un buen tiempo para disfrutar de este fútbol playa en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Playoffs de ascenso a Primera División Femenina, Grupo A. Vence el Ciudad de Cádiz 1-3. Volvemos cuando arranque la batalla de los últimos 12 minutos de este partido. Vuelven las jugadoras para los últimos 12 minutos de este partido que abre el grupo A de los playoffs de ascenso a Primera División Femenina de nuestro fútbol playa. Gracias por seguirnos en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Tenéis todos los partidos de fútbol playa de estos playoffs de ascenso, tanto masculino como femenino, en este YouTube. Y también, por supuesto, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, tanto a nivel alevín como a nivel cadete, que también lo estáis viviendo y que está un poquito cerca de aquí. Está en Cádiz en este caso. Arranca la última batalla de 12 minutos de este partido, con ese disparo que ha ido directamente a la barriga de una jugadora, en este caso de Alexandra Giró del Rosas, después del intento del Ciudad de Cádiz. Con este 1-3 en el marcador, siguen los 2 goles de ventaja después de 2 partes. Recordemos, primera parte 0-2, gol en propia del Rosas y golazo de María Noriega. Y luego en esta segunda parte, un gol de Julia Prat, casi sola podemos decir, y Anabel
Ruth con un cañonazo bestial para poner ese 1-3 en el marcador que están viendo ustedes. Quedan 12 minutos y cerramos este partido que abre el grupo A. De hecho, en el otro campo están jugando en este momento, si no me equivoco, están jugando también los dos equipos. No, están jugando los del grupo A. Estos son los del grupo. Están jugando en este momento. Partidos que se va a disputar ida y vuelta en estos playoffs para el ascenso a Primera División Femenina. Están jugando precisamente las jugadoras las del mismo grupo, podemos decir. Es lo que estaba revisando. Ciudad de Cádiz, Rosas Platja y Black Wolf en el otro. ¡Cuidado con ese disparo del Ciudad de Cádiz! Se va directamente a las manos de la portera. No, porque la ha despejado y se va a córner. Buen disparo. Se lo vamos a apuntar a Indara Bernal. Va con el córner. Lo consigue despejar la jugadora del Rosas. Saque de banda para las gaditanas. Ahí lo intentaba. Se la queda el Rosas. Cuidado con ese disparo de María Noriega. No ha podido empalmarla perfectamente. Se va directamente fuera de fondo. Saca de puerta el Rosas. Sigue en la portería. En este caso Miriam Asensio, la número 1. Por parte del Rosas. Pablo Fernández. Goleadora, pero en este caso en el otro campo. Ahí viene Julia. ¡Julia! ¡Menudo golazo! ¡Gol! El segundo de Julia Prat en el partido. Golazo de las catalanas, golazo del Rosas Platja, que no ha dicho la última, claro que sí. Salvadora número 14. Golazo de Julia Prat después de robar ese balón perfecto a María Noriega. Disparo cruzado, chut cruzado, que no ha podido parar Marta Catrofe y pone el 2-3. Avisa al Rosas Platja que no ha dicho la última. Como vivamos un final de partido como el que hemos vivido al iniciar la actividad en este campo 2 de Torrox en Málaga, va a haber mucho espectáculo. Ahora se para el juego porque parece que una jugadora de Rosas ha hecho daño, efectivamente. Se ha hecho daño después de ese golpetazo tras el disparo de Ciudad de Cádiz. Parece que está bien, todo correcto. Se hacen las paces y todo está correcto. Parece que se ha hecho daño en la cabeza. La cabeza pobrecita. Pero vemos que se ha levantado y que todo está normal. La tiene ya el Ciudad de Cádiz, que sigue dominando. Quedan 9 minutos 13 segundos para terminar el choque. Intentaba que ese balón llegara, pero finalmente a las manos de la portera del Rosas. Vamos a ver qué hace el equipo catalán para intentar empatar. De momento se va por un lado. Cuidado con ese centro en una jugadora del Cádiz. Va a ser córner. Está pisando el Rosas. El Cádiz, en cambio, parece que le cuesta un poco más, pero cuando tiene la ocasión lo aprovecha perfectamente. ¡Cuidado! Le ha tocado Marta. Se la queda el Rosas de nuevo. Es Judith. Judith dispara, pero no ha podido controlarlo bien. Se lo queda la portera. Atención, ahí perfectamente María Noriega, pero sale muy bien la jugada de Rosas para evitar la ocasión de gol. La da para su portera, para Mireia Asensio. Judith. Judith, que calma el juego. Se lo da a su portera. A Mireia. Eleva a Mireia. Intentaba ese disparo para encontrar, ese centro, mejor dicho, para encontrar a su compañera. No ha podido conectar con ella. Balón para la portera. En este caso era Alicia quien quería conseguir ese balón. Alejandra. De nuevo para Marta Catrofe. Catrofe eleva el balón. Encuentra a una jugadora. Claro que lo encuentra. Estaba totalmente sola, pero tiene que girarse. Ese disparo no puede controlarlo. Indara la tiene Ciudad de Cádiz. Y al final la ha despejado la jugadora del Rosas. Córner. Anabel Ruz, que está haciendo mucho daño. Goleadora en este partido.
Centro raso, la consigue despejar la jugadora del Rosas. Pues no, dan una jugadora del Cádiz, pero se va totalmente sola la jugadora de Rosas. Se le pega muy bien la defensa del Ciudad de Cádiz. Y ese control sin éxito de la jugadora catalana. Finalmente, balón para el Cádiz, que desaprovecha esta oportunidad. Se la vuelve a dar al Rosas. Balón para Mireia. Mireia saca con la mano para encontrar a su jugadora. No lo consigue. En este caso era Paula Fernández. La retrasa el Ciudad de Cádiz para su portera, para Marta. De nuevo, de campo a campo, de portería a portería. No diremos el dicho. De portería a portería. Se queda el balón. Rosas. Julia Prat, doble goleadora por parte de las catalanas. La eleva Julia para encontrar a nadie, porque la despeja una jugadora de Cádiz. Ese balón iba directamente a la portería, pero con poca fuerza, podemos decir. La tenía, la intentaba conseguir Nacha. La despeja el Cádiz. Se va Julia Prat perfectamente, pero estaba ahí Cristina Oreva para llevarse ese balón. De nuevo Julia Prat. Vaya pelea de colosas estamos viviendo en esa banda derecha. Ahí de nuevo lo tiene. Cuidado. Ese choque de trenes. Los árbitros no pitan falta. La tiene de nuevo Nacha. Atrás para la guardameta. Va a sacar Xenia. Nacha. Calma el juego. Se lo da Alexandra Giró. Giró que eleva el balón. Ese centro para encontrar a nadie. No ha llegado. En este caso la jugadora del Rosas. Nos enseñan ahí ese intento de Alexandra Giró. Se va directamente a los dominios del Ciudad de Cádiz, que sigue ganando este partido 2-3. Pasan los minutos, quedan 5:34. Y esto es un 2-3 para las gaditanas. Para las andaluzas sumarían la primera victoria en este playoff de ascenso a primera. Recordemos que sumen 2 solamente. Cambio en la portería del Rosas en estos momentos. Va a entrar Anatan. La tiene Rosas, cuidado. Ese disparo que le ha dado Anabel Ruz, la jugadora del Cádiz, va a ser córner. Se preparan. Vamos a ver cómo se va a mover. Ahí intentaba esa elevación. No ha llegado la jugadora del Rosas. No la ha salvado. No la ha salvado. Se ha ido directamente fuera. 4:47 para acabar este partido. Estamos en la última parte. Alejandra. Marta Catrofe. Catrofe eleva el balón para encontrar el centro. Se la queda Ana. Ana Tan, que ya la saca para su equipo, para el Rosas. Tiene que empatar el Rosas si quiere aspirar a ganar este partido. Pasa el tiempo, le queda todavía mucho. 4 minutos 20 segundos casi para terminar este partido. Ahí esa elevación de Julia Prat se ha ido directamente fuera. Tiene Marta ese cabezazo. No ha podido conectar con la jugadora, con Cristina Oreva. Últimos 4 minutos de partido. En las playoffs para ascender a primera división femenina. Mueve el Rosas, la eleva. Vamos a ver qué hace el Rosas, lo hemos dicho, pero de momento está desaprovechando mucho las ocasiones. Otra elevación que se va directamente fuera, en este caso por parte de Nacha Garrote. ¿Dónde está Carmen? Ya están derretidos, Carmen, vuélvete a por otro. La tiene el Rosas. Cuidado, esa es una muy buena oportunidad. No consigue controlarla, sale muy bien el Cádiz para pararla. Cuidado Julia, ahí viene Julia. Se cae pero consigue elevarla. Buen disparo cayéndose. Se quejaba de la falta, pero Marta la ha parado sin problemas. La controla Anatan. 3 últimos minutos. El partido está bastante interesante por el momento, pero ninguno de los dos equipos está consiguiendo aprovechar ni las ocasiones ni los intentonas. Esta sí del Rosas puede ser. Cuidado. Ahí viene el disparo. Sale muy bien a parar ese balón el Ciudad de Cádiz, pero sigue siendo presión para Rosas esa elevación. Por poquito no llega a los 3 palos.
de Marta Catrofe. Sigue el 2-3. 2 minutos 35 segundos y acaba el partido. La controla Ángela. Ángela intentaba encontrar a su jugadora. No lo consigue. Balón para Anatan. Para la portera del Rosas. Mueve Grace. Es Bailey. Ahora esa elevación perfecta. Y ha tenido que moverse Marta. En 2 tiempos y se ha comido un poco de arena. Pobre Marta. Después de esta buena acción, se ha comido un poquito de arena. Se ha parado el juego. Balón que saca de nuevo a la guardameta. Se ha puesto agua, ha bebido un poco también para hidratarse. Lo cuelga al área, intenta control de pecho, intenta darse la vuelta. Ahí está Paula, abre cancha derecha, recibe ahora de nuevo Y Fai. todo correcto, 2 minutos. 4 minutos 27 segundos. Y acabará este partidazo en el campo 2. Ahí ese disparo, ese shot cruzado. Un problema para la portera. Se lo apuntamos a Ángela esta ocasión. Vamos a ver si el Rosas puede empatar o si el Cádiz puede sentenciar. Aunque ya sabemos que en el fútbol playa ya sabe lo que puede pasar de todo. La tiene de nuevo el Rosas. Ese chut. Sí. Disparo, se quejaba de la falta Grace. Y parece que los árbitros no han pitado nada. Al contrario, han pitado falta en ataque, así que va a ser tiro libre para el Ciudad de Cádiz. Ahí vemos a el árbitro pidiendo que todo el mundo se aparte, que es tiro libre. Ahí intentaba ese disparo. A las manos sin problemas de Anatan. Aprovechando los últimos coletazos de este partido, sigue el 2-3. Cuidado que la pierde el Rosas. Ya consigue llevársela al Cádiz. 1-30. Cuidado, cuidado, que es una muy buena oportunidad. Han aprovechado para encontrar el disparo. ¡Menuda parada de Anatan! Gran disparo de, en este caso, Carlota Viqueira. Parada espectacular de Anatan y finalmente parece que le ha dado en el palo. Así que también le vamos a aplaudir, mejor dicho, el movimiento. Pero el disparo de Carlota Viqueira, que era muy peligroso para marcar el cuarto y haber sentenciado el choque. Vamos a llegar al último minuto de partido. A ver cómo reacciona el Rosas. A ver cómo se defiende el Cádiz o si puede sentenciar. No puede controlar ese balón. El equipo catalán sigue el 2-3. 47 segundos para que se acabe el partido. El Cádiz que intentará calmar lo máximo posible el juego. Vamos a ver Marta. Marta para su compañera. Ese disparo directamente fuera por el lado izquierdo de sus pantallas, el lado derecho para la portera. 27 segundos. La intentaba controlar el Rosas. Se le va el balón al Ciudad de Cádiz. Va a tener que sacar rápidamente. Ahí encuentra a nadie. No ha podido controlarlo el Rosas. La vuelve a despejar el Ciudad de Cádiz. Vamos a ver esa elevación de Anatan. No encuentra a nadie. No encuentra a nadie. Y el Cádiz lo tiene a tocar para sumar la primera victoria en este playoff de ascenso. Pocos segundos para que termine esto. Y amigos y amigas, se termina. Se terminó el partido con victoria del Ciudad de Cádiz. 2-3 contra el Rosas Platja en un partido bastante disputado, bastante igualado, aunque el Ciudad de Cádiz había conseguido avanzar por 2 goles, uno en propia del Rosas y otro de María Noriega. Luego en la segunda parte, golazo de Julia Prat. Y la respuesta con un cañonazo cruzado, disparo brutal de Anabel Ruz. Y en esta tercera parte, otro golazo también de Julia Prat para poner este 2-3. Primera victoria del Ciudad de Cádiz, primera derrota del Rosas Platja, pero todavía queda mucho en este grupo A y en este playoff de ascenso a Primera División Femenina. Vamos a hacer un alto en el camino, pero en este campo 2, a eso de las 7:30, en unos 25 minutos,
tenemos otro partido femenino, en este caso del grupo B, Ciudad Dos Hermanas, Peña, Real Madrid. Así que yo de vosotros no me desengancharía de ninguno de los partidos del YouTube de la Real Federación Española de Fútbol en este Fútbol Playa, nuestro Fútbol Playa, donde se juegan el ascenso a Primera División. Nos escuchamos enseguida. Balón para Neus. Ataca Black Wolf. Intenta alejadita para el centro. Ahí está Sandra que despega.